Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Carlo Gambino, del clan de los Gambino, decía que los jueces, abogados y políticos tienen licencia para robar. A nosotros no nos hace falta. Sé lo que están pensando, que Gambino parece Lloyd Blankfein, el patriarca del clan de Goldman Sachs. Y no se equivocan. Stacy. Todo se resume en nuestro primer titular, Max. Las pensiones de los transportistas se esfuman antes con Wall Street que con la mafia. Las inversiones en hoteles y casinos de Las Vegas amenazaban en su día la integridad de un fondo de pensiones de transportistas que el gobierno alejó de fideicomisarios corruptos y delincuentes organizados después de 5 años de batalla legal. Eso era lo que pasaba hace 25 años. Pues bien, un cuarto de siglo después, los profesionales que los sustituyeron, administradores de los fondos de pensiones de los estados centrales, fiduciarios de Goldman Sachs y de Northern Trust Global Advisors y reguladores del Departamento de Trabajo, permanecieron impasibles mientras los mercados financieros conseguían algo que ni siquiera la mafia había logrado: acabar con la solvencia del fondo a largo plazo mediante una serie de grandes inversiones que han resultado ser una pérdida de dinero. Lo consiguieron en parte convenciendo al Congreso y a los reguladores, algunos de los cuales formaban parte del Consejo Directivo de Asesores y Fiduciarios, de que tenían que compensar las pérdidas provocadas por la mafia y la escasa rentabilidad que estaban obteniendo por culpa de los intereses bajos. Así que en el 2005 decidieron invertirlo todo en los mercados financieros, y ya sabemos lo que ha pasado desde entonces, que el fondo se ha desplomado un 42%. Sí, esta historia es una mezcla de dos conocidas películas de éxito. El Padrino, que hablaba de la mafia estadounidense, y otra más reciente, La Gran Apuesta, que habla de la mafia de Wall Street. Una mafia que se dedica a robar cientos de miles de millones de dólares con todo el descaro y la impunidad del mundo. Desgraciadamente, el fondo de pensiones de los transportistas se ha visto aniquilado tanto por la mafia tradicional como por la mafia de Wall Street. Son las dos caras de la misma moneda. Y lo que no puede decirse es que estos delitos no cobren víctimas. El problema es que cuando alguien mata a un rival en un callejón oscuro, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza por lo impactante del crimen. Mientras que los delitos en Wall Street tardan 5, 6 o 7 años en salir a la luz. El aislamiento financiero que provocan estos delitos tarda tiempo en instalarse en el sistema, pero cuando lo hace, genera muchas más víctimas que la mafia. Es una pena que los pobres transportistas entregaran su fideicomiso a instituciones como Goldman Sachs o Wall Street. Bueno, no es que les entregaran su fideicomiso, es que el gobierno se lo quitó a la mafia, cuyas inversiones eran relativamente seguras en comparación con las de Goldman Sachs. Tenían varias inversiones inmobiliarias en Las Vegas. Los políticos que controlaba la mafia anterior, la de los Gambino, eran solo políticos locales y estatales. Sin embargo, cuando el FBI y otras agencias federales desarticularon la mafia, ellos se convirtieron en el nuevo hombre de honor. No hay nada por encima de lo federal. Quien se atreva a tocar las narices a Goldman Sachs o a JP Morgan está perdido. Elliot Spitzer quería hacer con Wall Street lo que hizo Rudolph Giuliani con los clanes de Nueva York. El problema es que fue objeto de una feroz campaña de desacreditación, ¿se dice? Una campaña de difamación. De difamación. Una cosa mala. El Fondo de Pensiones de los Estados Centrales cuenta con 400.000 de los 1,4 millones de transportistas que hay en Estados Unidos. Por cierto, ya que has hablado de cine, Martin Scorsese está haciendo una película sobre Jimmy Hoffa, un sindicalista del sector del transporte, que protagonizarán Al Pacino y Robert De Niro. La debacle que ha sufrido en Rosemont, Illinois, el fondo de 16.100 millones de dólares de los estados centrales supone un aviso para todos los estadounidenses que dependen de sus ahorros para su jubilación. Entre el 2005 y el 2008, los gestores monetarios, incapaces de lograr que los pagos dejaran de superar a las contribuciones, una situación que se había prolongado durante décadas, hicieron grandes apuestas en acciones e inversiones no tradicionales con funestas consecuencias. Y eso que por aquel entonces los intereses estaban en el 5 o el 6%,
Ahora que están en el 0%, no sabemos en qué invierten los fondos de pensiones en nuestro nombre. Recordemos que los transportistas están por todo Estados Unidos, en Hollywood, en Nueva York y en el resto del territorio. Yo tengo un amigo transportista en Los Ángeles que se llama Steve, pero que se hace llamar el transportista gourmet, porque se pasa la mitad del año en París comiendo bombones y pasteles de chocolate. A lo mejor tiene que mudarse de París a México DF. Me puse en contacto con él y me dijo que está en el sindicato de guionistas o en alguna cosa de Hollywood, así que de momento creo que está a salvo. El caso es que los intereses bajos están destruyendo los fondos de pensiones y el sector de los seguros. Y si los intereses bajan, no es porque los bancos centrales quieran ser generosos y estimular la economía, sino porque la economía se hunde. No hay crecimiento orgánico alguno. Por eso siguen bajando los intereses, porque la recuperación no existe. Igual que antes estaba la mafia al uso, ahora tenemos una nueva mafia, la de las agencias federales que protegen al nombre de honor, que ahora son los bancos de Wall Street. Y los intereses cero son una forma de transferencia de dinero. Todos los vecinos del barrio se ven obligados a pagarle un impuesto a la mafia. Están acabando con nuestros ahorros y encima no podemos vernos con ellos cara a cara. No es que les entreguemos nuestras 100 libras o nuestros $100 en mano, es que simplemente nos los quitan. Son unos mafiosos. Me recuerdan al tipo de El Padrino, que recorre los barrios con su traje blanco recaudando impuestos entre los comerciantes para poder pagar a la Cosa Nostra, solo que en este caso el protagonista es Goldman Sachs, que está compinchado con el gobierno y con Nancy Pelosi, que lleva años operando con información privilegiada, porque los miembros del Congreso pueden hacerlo. No es ilegal. Lo importante es pagar a la mafia. La gente dirá que esta mafia es mejor que la otra, porque al menos no se dedican a partir piernas o a agredir con violencia. El problema es que con sus acciones nos acaban abocando a la cárcel, a vivir encerrados en un gulag. Acuérdate de Gaddafi. Sí, también perdió todo su dinero. El caso es que estas pensiones están pasando a manos del Fondo de Garantía de Pensiones estadounidense, que también depende del gobierno y que por lo visto está casi en la ruina, por lo que no creo que tenga los 16.000 millones de dólares necesarios para cubrir su importe. Pero bueno, por cierto, recordemos que esta pérdida del 42% que sufrió el Fondo de Pensiones de los transportistas se produjo entre el 2005 y el 2008, justo cuando George Bush hijo pretendía privatizar la seguridad social y que pasara a manos de los mismos tipejos de Wall Street. La gente se queja de que falte dinero para la seguridad social, así que imagínate cómo estaría si hubiera caído en garras de Wall Street. Cuando el experimento saltó por los aires, en lugar de hacer pública la cartera de activos en cuestión para ayudar a entender el problema o incluso para exigir responsabilidades, los administradores del Fondo de los Estados Centrales presionaron al Congreso para que aprobara una ley que les autorizara a recortar los beneficios de la jubilación hasta en un 50% previa aprobación del Departamento del Tesoro. O sea, que no hay nadie investigando por qué el fondo perdió dinero, que es por otra parte lo que hace siempre el Fondo de Garantía de Pensiones, negarse a analizar por qué quiebran los fondos de pensiones. Porque claro, si todo eso saliera a la luz, a lo mejor tendrían que devolver las comisiones que se llevaron o el dinero que le pagaron a entidades como Goldman Sachs. Es algo muy primitivo. Las sociedades antiguas ya construían los poblados en lo alto de las montañas, por encima del nivel del río, para aprovechar el aporte de agua y al mismo tiempo evitar los desechos que fluían río abajo por las alcantarillas. Pues bien, en el mundo de hoy, los privilegiados que tienen contacto directo con los bancos centrales no dejan de recibir ese aporte de dinero para comprarse algún cuadro de óleo famoso y ver cómo sus activos no dejan de subir de precio, mientras que los transportistas y en general los trabajadores viven todos río abajo, sin poder acceder al dinero que genera la maquinaria del sistema. Al dinero que recauda la mafia de Wall Street. La mayoría de los estadounidenses lo aceptan como resignación y se atiborran de medicamentos contra la diarrea para colocarse. Ya a la epidemia del consumo de opiáceos se le añade la de suicidios que se está viviendo en Estados Unidos. Vamos a ver otro titular que pone de manifiesto el incumplimiento de todas las promesas que nos habían hecho para el futuro.
La industria armamentista, abierta a obtener beneficios de millones de dólares gracias al contagio de los disturbios por todo el mundo. Los continuos disturbios previstos en Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente, Asia y África se consideran una excelente oportunidad de inversión. El informe lo ha elaborado el grupo de investigación Infinity Research, que asegura que el auge de los disturbios que se espera en los próximos 5 años va a proporcionar al sector beneficios por valor de 5.000 millones de dólares, 2.000 millones en Estados Unidos, otros 2.000 en Europa, el Medio Oriente y África y 1.000 más en Asia. Asimismo, el informe corrobora las predicciones de otras instituciones de renombre. Un estudio publicado en abril por la aseguradora londinense Lloyds, líder a nivel mundial, advierte de la pandemia de violencia política que puede estallar en un futuro inminente por culpa del efecto contagio. El mundo está patas arriba. Hola. La mesa está en medio. Cuidado con la mesa, no la rompas. Es la última que nos queda. Voy a apartarla. ¿Se me ve ahora? El mundo está patas arriba. El problema de los intereses bajos es que abaratan el costo de la guerra. El hecho de que los intereses estén tan bajos no solo hace que a Goldman Sachs le salga tan barato cometer fraudes, sino que el abaratamiento del dinero le ayuda al Pentágono y a otros belicistas a abaratar también el precio de la guerra. Por eso hay tantas guerras, porque salen muy baratas de financiar. Lo que hay que hacer es subir los intereses y con ellos subirá el precio de las guerras y de los fraudes financieros. No se pueden resolver todos los problemas lanzando bombas y bajando los intereses. Eso no sirve de nada, ¿entendido? De acuerdo. Anda, ponte bien, que te va a estallar la cabeza. Vamos a ver unas declaraciones del director de Infinity Research, que parece encantado de que vaya a haber todos estos disturbios. Las protestas, las manifestaciones y los disturbios son 3 cuestiones fundamentales a las que se enfrentan las fuerzas del orden de todo el mundo, señala Abhay Sikh, uno de los analistas más importantes de la empresa de tecnología de defensa. El aumento de los incidentes en las guerras civiles de Siria, Irak, Líbano o Egipto, unido al incremento del presupuesto de defensa a nivel mundial, alimentará la demanda de sistemas de control de los disturbios. Hablan con regocijo de casos como el de Ferguson, donde la respuesta a los disturbios fue militarizar la policía, una decisión estupenda para las empresas que suministran estos equipos armamentísticos, que son una máquina perfecta de matar en las zonas en conflicto de Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo. Mira, en economía existe un término para definir esto: incentivos perversos. Cuando se ofrecen incentivos para pervertir la sociedad se pervierte. Cuando se priva de medios a todas las instituciones que aportan algo de moral, como la educación, la iglesia o las autoridades eclesiásticas, el transporte y los hospitales, y ese dinero va a parar a la caquistocracia, a los peores elementos de la sociedad, los belicistas y mafiosos de Wall Street, se acaba teniendo una sociedad rebosante de pereza y descontento. Así es, Stacy. Y de beneficios. Tenemos que irnos. Descontento y beneficios. Tenemos que irnos y pasar a la segunda parte. No, por favor. Esto se pone interesante. No se lo pierdan. Quédense, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. En el episodio de hoy teníamos previsto hablar con John Matonis para que nos diera su versión sobre el lío que hay montado en el mundo de las criptodivisas en relación con la identidad de Satoshi Wright, después de que un australiano que responde al nombre de Craig Wright se autoproclamara inventor del Bitcoin sin aportar ninguna prueba de ello. Pero sabiendo que John Matonis es de la opinión de que Craig es en realidad Satoshi Nakamoto, vamos a hablar con otro invitado que sabe todo sobre el Bitcoin. Se trata de Jaromil, de Dyn.org. Jaromil, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Hola a todos. Gracias por invitarme, Max, y también a Stacy. De nada, Jaromil. ¿Es Craig Wright Satoshi Nakamoto el inventor del Bitcoin? Yo creo que no. Coincido con muchos analistas que aseguran que las pruebas que han aportado no demuestran su afirmación.
En su página web, en la que cuenta con el apoyo de todos aquellos que le creen, especialmente de los antiguos responsables de la Bitcoin Foundation, lo que vemos es que se niega a ofrecer la prueba definitiva de la autenticidad de sus declaraciones. ¿Quién en su sano juicio iba a negarse a dar el último paso y demostrarle a todo el mundo que sus afirmaciones eran ciertas? Sí, de acuerdo. En el mundo real, después de haber conseguido que dos personas confirmaran su identidad, Craig Wright podría haber huido con 1,1 millones de bitcoins que pertenecen a Satoshi de verdad. De ser así, ¿cómo es posible que no lograra escapar del mundo de las criptodivisas? Supongo que entenderá a lo que me refiero, Jaromil. Mire, en este momento, la distribución de los bitcoins puede ser un problema, porque es posible que haya una gran cantidad de bitcoins en manos de una serie de personas que pretenden manipular a toda la comunidad. Yo creo que tenemos que seguir apostando por el desarrollo de estas tecnologías y confiando en que la comunidad siga oponiéndose a estos intentos de manipulación. Más allá del propio Bitcoin, esa es una prueba estupenda del funcionamiento en las comunidades de los programas gratuitos y de código abierto en todo el mundo. Las defensas están en alerta. Y aunque desde el punto de vista financiero los activos estuvieran en manos de ciertas personas que pretendieran especular con el Bitcoin e incluso acabar con él, vemos que hay una comunidad dispuesta a mantener el espíritu del Bitcoin más allá de toda manipulación y que siga siendo una herramienta útil para todos, una divisa o un activo que puede transferirse por todo el mundo e intercambiarse de manera segura, algo que resulta especialmente ventajoso para las economías migratorias. Yo creo que las preocupaciones sobre la dinámica financiera que se esconde detrás del Bitcoin deben tomarse con recelo, porque aunque algunos, y sobre todo desde la Bitcoin Foundation, hayan querido manipular la tecnología para que sirva solo a los intereses del sector financiero, la realidad es que no lo han conseguido. Las funcionalidades del Bitcoin pueden ir mucho más allá. Y está demostrado que otros desarrolladores, más alejados de los focos de la prensa, que celebra la epifanía de Satoshi, están trabajando desde la oscuridad y ganándose la confianza de la comunidad. De acuerdo. Entonces, Craig Wright es como Bernie Madoff, solo que Bernie Madoff logró que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos revisara sus acciones más de 2 veces hasta que le dijeron que todo estaba bien. Y hubo que esperar años hasta que se destapó el fraude y que salieran a la luz todos los miles de millones de dólares que robó. Pues bien, en este caso tenemos a una persona como Craig Wright, con una psicología relativamente parecida a la de Bernie Madoff, con una mente patológica. Lo que pasa es que la genialidad del Bitcoin ha evitado que haya podido cometer un fraude a gran escala como Madoff, lo cual ha supuesto una prueba estupenda para comprobar la entereza de la criptodivisa. El problema, Jaromil, es que hay algo así como 1 millón de monedas en manos de ciertas personas que, si se deciden a incorporarlas al mercado, pueden darle un vuelco a su situación. ¿Qué opina usted, Jaromil? Bueno, la verdad es que yo no soy experto en análisis financiero, Max. Sabe usted mucho más que yo. Yo prefiero centrarme en la reacción de la comunidad a esta dinámica, no tanto en el movimiento de los activos. Aunque pueda parecer una amenaza, yo creo que desde el punto de vista del código, este no ha sido el primer intento de manipulación. Si nos remontamos al periodo 2009-2010, en los albores del Bitcoin, por aquel entonces ya había personas como Gavin Anderson, que se autoproclamaba responsable científico, con el apoyo de la Bitcoin Foundation, y que tras ese episodio se vio privado de acceso al código principal del Bitcoin.
Esa gente se ha dedicado a expulsar a otros desarrolladores que eran una referencia para la comunidad, como Amir Taaki. Pues bien, en estos últimos 5 o 6 años, hemos visto cómo esta gente, supuestos responsables científicos, han tratado activamente de convertir el Bitcoin en una herramienta dedicada a la manipulación de un sistema basado en unos cuantos egos que intentan decir: yo soy Satoshi, yo controlo el Bitcoin. Tenemos que trabajar para el sector financiero, cuando precisamente el sector financiero es la razón por la que se creó el Bitcoin, para luchar contra él. Eso es de lo que puedo hablar yo, más que de las consecuencias financieras que puedan derivarse del hecho de que el Bitcoin esté en las manos que no debe. Evidentemente, se trata de una amenaza sobre el uso financiero del Bitcoin, pero a la vez podemos aprender mucho de todo lo que ha sucedido. Yo creo que este episodio nos va a ayudar a saber en quién podemos confiar y en quién no. Y haciendo un repaso a estos últimos 5 o 6 años de historia, en el primer grupo podemos incluir a personas como Peter Todd, Walter van der Laan, Jeff Garzik, que ha creado su propia empresa, Peter Baile, o, cómo no, Amir Taaki, que espero que vuelva a entrar en escena para dar su opinión sobre todo esto. Estas son las personas en las que se puede confiar. Sí, Amir Taaki es uno de los primeros apóstoles de Satoshi, por así decirlo, un pirata informático de verdad que quedó impactado por la genialidad de este protocolo y que se ha visto dejado de lado, como señala usted, por esta nueva oleada de partidarios del Estado y de los bancos. El aviso lo dio un personaje tan maléfico como Black Masters cuando decidió pasarse de una institución como JP Morgan a la cadena de bloques. Deberían haberse encendido todas las alarmas en el sector, porque el diablo había entrado en escena, y el diablo viste de Prada. Por eso, ahora estamos viendo cada vez más carnicerías por parte de los eternos aspirantes, a quienes les gustaría tener alguna idea, aunque fuera remota, de cómo funciona esta tecnología. Háblenos del drama de la estafa del Bitcoin Classic frente a Bitcoin Core. Bitcoin Classic, que opera casi íntegramente con máquinas virtuales, hizo una campaña para mejorar sus estadísticas en CoinDance con el objetivo de que la gente abriera la máquina virtual y así pareciera que había una comunidad detrás, cuando la verdadera comunidad está detrás de Bitcoin Core y mantiene una copia de seguridad de toda la cadena de bloques. Ellos saben por qué. Maniobras como la de Bitcoin Classic son las que pretenden hacer daño y modificar el propósito del proyecto, como la Bitcoin Foundation, que de ahora en adelante debería llamarse la Gran Estafa. Yo creo que de momento no hay nada perdido. Tenemos una historia, una secuencia de acontecimientos que podemos leer y de la que hemos aprendido varias cosas. Por ejemplo, cuando en el 2010 Amir Taaki fue expulsado de Bitcoin Core y su nombre fue borrado en secreto de la web de bitcoin.org por Gavin Anderson, llevó a cabo todas las mejoras que él consideraba necesarias en otra biblioteca, cuyo código ahora puede hasta mantenerse en paralelo. O sea, que si las cosas salen mal incluso dentro de Bitcoin Core, hay gente con capacidad para mantener unas bases muy eficaces que pueden ajustarse a las necesidades, visiones y deseos de la comunidad. Hay una cosa curiosa en todo esto. Si alguien quiere hacer circular una noticia falsa sobre el Bitcoin, lo mejor es que llame a la BBC, porque la BBC no se molestará en comprobar los hechos. Han perdido toda su ética periodística y están deseando difundir patrañas falsas sobre el Bitcoin. Bueno, como todas las grandes organizaciones, la BBC, Wired
o incluso un periódico financiero italiano como Il Sole 24 Ore, que se dedica a difundir estas informaciones falsas sin comprobar su veracidad, sin consultar a expertos. Y eso que esas noticias pomposas las escriben máquinas de realidad virtual, lo cual debería darnos un poco de miedo, porque es muy raro que solo 2 personas en el mundo puedan tener tanto poder. Antes ha dado unos cuantos nombres muy conocidos en la comunidad del Bitcoin, a los cuales habría que añadir el de Andreas Antonopoulos, que cada vez está adquiriendo una mayor relevancia en el sector, sobre todo después de que lo consultaran para comprobar si efectivamente Craig Wright era Satoshi Nakamoto, un extremo que inmediatamente negó con rotundidad y destapó como un engaño. Me encantó el comentario que puso esta semana en Twitter, comparando el Bitcoin con cuando Prometeo llevó el fuego a la humanidad. El Bitcoin se ha inventado y ya no hay marcha atrás. No se puede retroceder en el tiempo. Ya está a disposición de todos. Y usted está en Ámsterdam, donde transcurre todo el meollo de la historia. En fin, Jeremy, nos hemos quedado sin tiempo. A mí Andreas también me gusta. Es un muy buen comentarista de lo que pasa en la comunidad. Estamos fuera de tiempo. Gracias por haber estado en Kaiser Report. Adiós, gracias Max, gracias Stacy, sigan así. Es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero agradecer a Jaromil de Dime.org. Si quieren contactarnos, envíen un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Corruptos y delincuentes organizados después de 5 años de batalla legal. Eso era lo que pasaba hace 25 años. Pues bien, un cuarto de siglo después, los profesionales que los sustituyeron, administradores de los fondos de pensiones de los estados centrales, fiduciarios de Goldman Sachs y de Northern Trust Global Advisors y reguladores del Departamento de Trabajo, permanecieron impasibles mientras los mercados financieros conseguían algo que ni siquiera la mafia había logrado: acabar con la solvencia del fondo a largo plazo mediante una serie de grandes inversiones que han resultado ser una pérdida de dinero. Lo consiguieron en parte convenciendo al Congreso y a los reguladores, algunos de los cuales formaban parte del Consejo Directivo de Asesores y Fiduciarios, de que tenían que compensar las pérdidas provocadas por la mafia y la escasa rentabilidad que estaban obteniendo por culpa de los intereses bajos. Así que en el 2005 decidieron invertirlo todo en los mercados financieros, y ya sabemos lo que ha pasado desde entonces, que el fondo se ha desplomado un 42%. Sí, esta historia es una mezcla de 2 conocidas películas como Goldman Sachs o Wall Street. Bueno, no es que les entregaran su fideicomiso, es que el gobierno se lo quitó a la mafia, cuyas inversiones eran relativamente seguras en comparación con las de Goldman Sachs. Tenían varias inversiones inmobiliarias en Las Vegas. Los políticos que controlaba la mafia anterior, la de los Gambino, eran solo políticos locales y estatales. Sin embargo, cuando el FBI y otras agencias federales desarticularon la mafia, ellos se convirtieron en el nuevo hombre de honor. No hay nada por encima de lo federal. Quien se atreva a tocar las narices a Goldman Sachs o a JP Morgan está perdido. Elliot Spitzer quería hacer con Wall Street lo que hizo Rudolph Giuliani con los clanes de Nueva York. El problema es que fue objeto de una feroz campaña de desacreditación, ¿se dice? Una campaña de difamación de éxito. El Padrino, que hablaba de la mafia estadounidense, y otra más reciente, La Gran Apuesta, que habla de la mafia de Wall Street. Una mafia que se dedica a robar cientos de miles de millones de dólares con todo el descaro y la impunidad del mundo. Desgraciadamente, el fondo de pensiones de los transportistas se ha visto aniquilado tanto por la mafia tradicional como por la mafia de Wall Street. Son las 2 caras de la misma moneda. Y lo que no puede decirse es que estos delitos no cobren víctimas. El problema es que cuando alguien mata a un rival en un callejón oscuro, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza por lo impactante del crimen. Mientras que los delitos en Wall Street tardan 5, 6 o 7 años en salir a la luz. El aislamiento financiero que provocan estos delitos tarda tiempo en instalarse en el sistema, pero cuando lo hace, genera muchas más víctimas que la mafia. Es una pena que los pobres transportistas entregaran su fideicomiso a instituciones
Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Carlo Gambino, del clan de los Gambino, decía que los jueces, abogados y políticos tienen licencia para robar. A nosotros no nos hace falta. Sé lo que están pensando, que Gambino parece Lloyd Blankfein, el patriarca del clan de Goldman Sachs. Y no se equivocan. Stacy. Todo se resume en nuestro primer titular, Max. Las pensiones de los transportistas se esfuman antes con Wall Street que con la mafia. Las inversiones en hoteles y casinos de Las Vegas amenazaban en su día la integridad de un fondo de pensiones de transportistas que el gobierno alejó de fideicomisarios de difamación. Una cosa mala. El fondo de pensiones de los estados centrales cuenta con 400.000 de los 1,4 millones de transportistas que hay en Estados Unidos. Por cierto, ya que has hablado de cine, Martin Scorsese está haciendo una película sobre Jimmy Hoffa, un sindicalista del sector del transporte, que protagonizarán Al Pacino y Robert De Niro. La debacle que ha sufrido en Rosemont, Illinois, el fondo de 16.100 millones de dólares de los estados centrales supone un aviso para todos los estadounidenses que dependen de sus ahorros para su jubilación. Entre el 2005 y el 2008, los gestores monetarios, incapaces de lograr que los pagos dejaran de superar a las contribuciones, una situación que se había prolongado durante décadas, hicieron grandes apuestas en acciones e inversiones no tradicionales con funestas consecuencias. Y eso que por aquel entonces los intereses estaban en el 5 o el 6%, ahora que están en el 0%, no sabemos en qué invierten los fondos de pensiones en nuestro nombre.